Hola, hola, bienvenidos a otra edición de Lee conmigo la Biblia. Aquí con mi cafecito en mano, en homenaje muy especial a mi amiga Isabel en los Estados Unidos, que nos acompaña a través de YouTube. Muchas gracias, Isabel, un abrazo enorme. Este es nuestro programa número 160 y estamos casi en la mitad del año y estamos muy contentos y agradecidos con Dios que nos ha dado la posibilidad de estar junto a ustedes a través de este material que, como siempre les digo, es gratuito y lo pueden distribuir, repartir, compartir con quien ustedes prefieran. Y vamos a comenzar nuestro devocional del día de hoy de la siguiente manera. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Sé fiel. Un grupo de 23 misioneros surcoreanos fueron capturados por los talibanes en Afganistán en el 2007. Estaban aterrados. Los talibanes separaron el grupo, aislándolos y confiscando sus bienes. Una de las mujeres surcoreanas se las arregló para quedarse con su Biblia. La partió en 23 pedazos secretamente, le dio a cada uno de ellos un pedazo, de manera que allá donde estuvieran pudieran leer una parte de las escrituras cuando nadie los estuviera mirando. El grupo sabía que los talibanes habían resuelto matarlos de uno en uno, y así fueron entregando sus vidas a través de Jesús diciendo: Señor, si quieres que muera por ti, lo haré. Luego el pastor señaló: he hablado con los talibanes porque van a empezar a matarnos y le he dicho a sus líderes que si alguien muere, yo he de ser el primero porque soy su pastor. Otro de ellos replicó: no, porque yo también soy pastor y soy tu anciano. Yo he de morir primero. A esto respondió el pastor: no estás ordenado. Yo sí, así que muero primero. Y así fue, murió primero. Otros dos fueron ejecutados antes de que el resto fuera finalmente rescatado. Habían demostrado una extraordinaria lealtad hacia Dios y entre ellos. La lealtad es una combinación de amor y fidelidad. Es una cualidad que suele faltar en nuestra sociedad hoy en día. La deslealtad destruye familias, iglesias, negocios, partidos políticos e incluso naciones. En el libro de Proverbios, capítulo 14, leemos sobre la fidelidad a Dios en tus planes. Nuestra primera lealtad se debe a Dios. Su favor está sobre aquellos con los que son buenos, dice el versículo 19. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría práctica. Te anima, por ejemplo, a discernir lo que crees. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Versículo 15. En última instancia, la sabiduría consiste en cómo nos relacionamos con Dios. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, dice el versículo 16. Teme al Señor. Es una actitud sana de respeto y lealtad. Significa incluirlo en todos nuestros planes. Tenemos que ser muy cuidadosos con los planes que hacemos. Asegurarnos de que sean para bien y no para mal. Al final, hasta los malvados se postrarán ante los buenos, dice el versículo 19. Hallan amor y verdad los que hacen el bien, como dice el verso 22. La palabra encontrar se traduce a veces como mostrar, y ambas son verdad. Aquellos cuyo plan es bueno no solo hallarán amor y lealtad, sino que mostrarán amor y lealtad también. En el corazón de la lealtad se encuentra el mostrar amor y fidelidad. Esto se contrasta con aquellos que egoístamente traman el mal y se descarrían. El libro de Hechos, en el capítulo 5, leemos sobre fidelidad a Jesús en nuestras palabras.
Al salir los apóstoles a predicar las buenas nuevas, realizaron muchas señales milagrosas y prodigios entre la gente, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor, nos dice el verso 14. Como resultado, la multitud sacaban a los enfermos y a todas las personas, pues ellas eran sanadas. Tristemente, su éxito llevó aparejados los celos de los líderes religiosos. Una vez más vemos cómo la envidia es una gran tentación para aquellos de nosotros que somos percibidos como religiosos. Por su envidia, arrestaron a los apóstoles metiéndolos en la cárcel. Pero Dios de nuevo hizo un milagro. Envió el ángel del Señor para que abriera las puertas de la cárcel y los sacara. Llenos de ánimo, obedecieron este mandamiento. Vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida, dice el verso 20. Cuando fueron sorprendidos haciendo exactamente lo mismo por lo que habían sido arrestados originalmente, los volvieron a detener para presentarlos ante el consejo, es decir, el Sanedrín, para ser interrogados por el sumo sacerdote, quien les dijo: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles fueron fieles a Dios y a su llamado. Respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús declaró: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al decir esto, definió los límites de la autoridad de los seres humanos y nuestra lealtad a ellos. Cuando entra en conflicto con la fidelidad a Dios, la presencia y la preferencia siempre debe ser para Dios. Siguieron predicando el Evangelio por su lealtad a Dios, incluso cuando los estaban juzgando. Aquel breve sermón de solo 3 versículos del capítulo 5 de Hechos, el verso 30 al 32, es todo acerca de Jesús. Es asombroso que fueran capaces de abarcar tanto en unas pocas, cortas palabras. Predican sobre la cruz, sobre la resurrección y la exaltación de Jesús. Proclaman a Jesús como príncipe y salvador. El discurso incluye una descripción del camino para la salvación, lo cual significa el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Además, incluyeron toda la Trinidad: Dios Padre, el Dios de nuestros antepasados, dice el verso 30, Dios Hijo, Jesús, en el verso 30 también, y Dios el Espíritu Santo, verso 32. Este sermón produjo tal furia como los misioneros surcoreanos tuvieron que enfrentar la amenaza de la muerte. Pero en la providencia de Dios había un hombre sabio en el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, quien señaló a sus colegas dando ejemplos de la historia reciente: en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Aunque sus palabras los persuadieron para liberarlos, los apóstoles fueron azotados y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Una vez más, con una lealtad y una valentía extraordinaria a Dios y a su llamado, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y en la casa y en la otra casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. En 2 de Samuel capítulos 14 y 15 leemos sobre la fidelidad de unos con los otros en nuestros corazones. La lealtad es, como dije antes, una característica muy atractiva en una persona, mientras que la deslealtad es tan desestabilizadora y traiciona la confianza. La deslealtad puede minar el liderazgo de una iglesia, un negocio o incluso una nación.
En el caso de David, la deslealtad provino de su propio hijo. Tuvo que ser muy doloroso para él. David amaba a Absalón. El corazón del rey se inclinaba, dice el capítulo 14, verso 1, por este hijo llamado Absalón. Dios habla a David por medio de una mujer sabia, Tecoa. Como resultado, David dice: haz que regrese el joven Absalón. Cuando regresaron, el rey recibió a Absalón con un beso. David le dio otra oportunidad de ser el hijo leal. Trágicamente, el amor y la lealtad de David para con Absalón no fue correspondida. Vemos aquí un poderoso ejemplo de cómo funciona la deslealtad. Siempre hay oportunidades para ser desleal, en cualquier situación, por ejemplo, en el gobierno, en el trabajo o en la iglesia. Siempre habrá gente quejándose. Si eres una persona leal, ayudarás a liderar con esas quejas e intentarás disiparlas. Se dice que la lealtad significa que yo estoy contigo, ya estés en lo cierto o te equivoques, pero cuando estés equivocado, te lo diré para ayudarte a enmendar esa situación. Absalón no pasó la prueba de la lealtad. Le dijo a los que se quejaban: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadió: ojalá me pusieran por juez en este país. El que tuviera un pleito, una demanda, vendría a mí y yo le haría justicia. Por supuesto, era una patraña, pero es fácil hacer promesas de ese tipo. La persona desleal dice: si yo estuviera a cargo, todo esto sería mucho mejor. De esa manera, Absalón fue ganándose el cariño del pueblo, dice el verso 6. La deslealtad comienza en nuestros corazones y pensamientos. Lo mismo la lealtad. Guarda tu corazón y tus pensamientos y no permitas que te roben el corazón. Sin embargo, aquí encontramos cómo Absalón se convierte en una pieza clave en torno a la cual se organiza todo, y la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Aquellos que están descontentos con una situación siempre toman un punto de referencia en torno al cual organizarse. Buscan a alguien en el equipo de liderazgo o a quien sumar a su causa. Si todo el equipo de liderazgo permanece fiel, los descontentos seguramente fracasarán. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 14, versos 15 al 24. El tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. El sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. El que se enoja fácilmente hace locuras, y el perverso será menospreciado. Los tontos recibirán el pago de su estupidez, pero los sabios serán recompensados por su conocimiento. Los malos tendrán que someterse a los buenos y los perversos a los justos. El pobre no tiene de amigo ni al vecino, pero al rico le llueven las amistades. El que desprecia a sus semejantes comete pecado, pero afortunado el que se compadece del pobre. Los que piensan más que en hacer el mal perderán el camino, pero los que hacen el bien encontrarán fiel amor y lealtad. Si trabajas duro, sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. La recompensa del sabio es su inteligencia, la del bruto, tonterías. Hechos capítulo 5, versos 12 al 42. El poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchas señales milagrosas y maravillas hechas por los apóstoles. Todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntarse con ellos, sin embargo, todos hablaban muy bien de ellos. Cada vez eran añadidos al grupo gran cantidad de hombres y mujeres que creían en el Señor. Así que sacaban a los enfermos y los acostaban en camas o en camillas para que al menos la sombra de Pedro los cubriera mientras caminaba por las calles. Mucha gente de los pueblos cercanos de Jerusalén
traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y su círculo más cercano, el grupo de los saduceos, se llenaron de envidia. Así que arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los dejó salir y les dijo: vayan al área del templo y cuéntenle a la gente todo el mensaje de la nueva vida. Una vez oído esto, los apóstoles entraron al área del templo al amanecer y empezaron a enseñar. El sumo sacerdote y sus amigos llegaron y llamaron a los ancianos líderes de Israel para llevar a cabo una reunión del consejo. Después mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles, pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Entonces regresaron e informaron lo que había pasado. Encontramos la cárcel bien asegurada y a los guardias en la entrada, pero cuando entramos, la cárcel estaba vacía. Al oír esto, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron confundidos y se preguntaban en qué terminaría todo esto. Entonces alguien vino y les dijo: los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el área del templo enseñando a la gente. Así que el capitán y sus hombres fueron y se los llevaron de vuelta. Los soldados no usaron la fuerza porque temían morir apedreados por el pueblo. Los soldados llevaron a los apóstoles ante el consejo y el sumo sacerdote les dijo: les advertimos que dejaran de enseñar acerca de este hombre, pero claro, siguen en las mismas y han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. Ustedes están tratando de echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, pero ustedes lo trataron como un criminal, lo mataron con violencia colgándolo de un madero. Dios le dio gran honor de sentarse a su derecha porque ha decidido que Jesús sea nuestro líder para hacer cambiar la manera de pensar y de vivir de Israel, y el Salvador para obtener el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que le obedecen. Al oír esto, se enfurecieron tanto que empezaron a planear cómo matar a los apóstoles. En la reunión estaba un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y respetado por todo el pueblo. Él se puso de pie y pidió que retiraran por un momento a los apóstoles de la reunión diciendo: israelitas, tengan cuidado con lo que le van a hacer a estos hombres. Recuerden lo que pasó con Teudas. Él decía que era un hombre muy importante y reunió como 400 hombres. Sin embargo, a él lo mataron. Todos los que lo seguían se dispersaron y no pasó nada. Después un tal Judas vino de Galilea en la época del censo y él también reunió un buen número de seguidores. Con él sucedió lo mismo. Lo mataron y sus seguidores se dispersaron. En este caso, les aconsejo que se alejen de estos hombres y los dejen en paz. Si su plan es de parte de los hombres, fallará. Pero si es de parte de Dios, ustedes no podrán detenerlos y resultarán peleando contra Dios. El consejo estuvo de acuerdo con Gamaliel, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Luego los dejaron ir. Los apóstoles se fueron de la reunión del consejo, contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Diariamente, en el área del templo, por las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. Segunda de Samuel, capítulo 14. Joab, hijo de Sarvia, sabía que el rey David extrañaba mucho a Absalón. Por eso mandó a sus mensajeros a Tecoa para que trajeran a una mujer astuta. Joab le dijo a la mujer: vístete de luto, sin mucho arreglo. Finge estar muy triste y haber llorado muchos días por alguien que ha muerto.
ve a ver al rey y dile lo que te voy a decir. Entonces Joab le dijo a la mujer lo que habría de decir. Cuando la mujer de Tecoa se fue a ver al rey, se postró rostro en tierra y le dijo: ayúdeme, su majestad. El rey le dijo: ¿qué te pasa? La mujer le dijo: soy viuda, mi esposo ha muerto. Tenía 2 hijos, pero un día pelearon en el campo y no hubo quien pudiera detenerlos hasta que uno mató al otro. Ahora toda la familia está en contra mía y me dicen que les entrega al asesino para matarlo y vengar así a su hermano. Mi hijo es el último que me queda. Si lo matan, me quedaré sin nadie. Él es el único que queda vivo para heredar a su papá. Mi difunto esposo no tendrá descendencia y sus pertenencias pasarán a manos de otro. Entonces el rey le dijo a la mujer: regresa a tu casa que yo me encargaré de este asunto. La mujer de Tecoa le dijo al rey: deje, su majestad, que la culpa caiga sobre mí, pues su majestad es inocente. El rey dijo: si alguien te amenaza, tráemelo y no volverá a molestarte. La mujer le dijo: invoque, su majestad, el nombre del Señor su Dios, para que no me molesten más y no deje que castiguen a mi hijo por la muerte de su hermano, que no muera también este otro hijo mío. David dijo: tan cierto como el Señor vive, que no tocarán ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. La mujer dijo: permita, su majestad, que esta sierva suya diga algo más. El rey le dijo: habla. Entonces la mujer le dijo: ¿por qué ha planeado su majestad todo esto en contra del pueblo de Dios? Al decir esto, su majestad se declara culpable porque no deja regresar al hijo que desterró. Todos moriremos un día, seremos como agua derramada en la tierra que ya no se puede recoger. Su majestad bien sabe que Dios perdona. Dios tiene planes para los desterrados que buscan refugio. Él no destierra. Le digo esto a su majestad porque la gente me atemoriza. Pensé para mí misma: me acercaré al rey y tal vez él me ayude. El rey me ayudará y me librará del hombre que quiere matar a mi hijo y también a mí. Ese hombre solo quiere alejarnos de lo que Dios nos dio. Su majestad me hará descansar porque su majestad es como el ángel de Dios. Su majestad sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, y el Señor, su Dios, lo acompaña. El rey le dijo a la mujer: ahora debes decirme una cosa. La mujer dijo: dígame. El rey le dijo: ¿te envió Joab a decirme todo esto? La mujer contestó: juro por su majestad que está en lo cierto. Su siervo Joab me envió. Lo hizo para que usted viera las cosas de modo diferente. Su majestad es tan sabio como los ángeles de Dios y sabe todo lo que sucede en el país. El rey le dijo a Joab: cumpliré mi promesa. Tráeme ahora a Absalón. Joab se postró rostro en tierra, bendijo al rey y le dijo: hoy sé que cuento con el favor de su majestad, porque ha aceptado lo que le pedí. Entonces Joab se dirigió a Gesur y llevó a Absalón a Jerusalén. Pero el rey David ordenó: Absalón puede regresar a su casa, pero que no venga a verme. Así que Absalón regresó a su casa, pero no pudo ir a ver al rey. La gente hablaba de lo bien parecido que era Absalón, pues no había israelita más apuesto que él. Era perfecto de pies a cabeza. Absalón se cortó el pelo a fin de año y su cabellera pesó 2 kilos. Absalón tenía 3 hijos y una hija. Su hija era muy bella y se llamaba Tamar. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin permitírsele ver al rey. Absalón mandó a preguntar a Joab si podía ir a ver al rey, pero Joab se negó a ir a hablar con él. Entonces Absalón envió otro mensaje, pero de nuevo Joab se negó a hablar con él. Entonces Absalón les dijo a los siervos: miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Los siervos de Absalón fueron y prendieron fuego al campo de Joab. Joab fue entonces a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi sembrado? Absalón le dijo a Joab: te envié un mensaje pidiéndote que vinieras. Quería enviarte al rey para que le preguntaras por qué me pidió que regresara a Gesur. Hubiera sido mejor quedarme allá.
déjame ir a ver al rey, y si soy culpable de algo, que me mate. Entonces Joab fue a hablar con el rey y le dijo eso. Entonces el rey mandó a llamar a Absalón, quien vino y se postró rostro en tierra ante el rey, quien lo recibió con un beso. Segunda de Samuel capítulo 15, versos 1 al 12. Después de esto, Absalón comenzó a usar un carruaje con varios caballos y 50 hombres que iban corriendo delante de él. Absalón se levantaba temprano y se colocaba junto a la entrada de la ciudad para ver a los que iban a presentar sus casos para ser juzgados ante el rey David. Entonces Absalón hablaba con ellos y les decía: ¿de qué ciudad eres? La persona contestaba: soy de tal o tal tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: tú estás en lo justo, pero el rey no te escuchará. También le decía: cómo quisiera que me nombraran juez de este país. Así podría ayudar con una solución justa a todos los que vinieran a mí con sus problemas. También si alguien se le acercaba y se postraba rostro en tierra, Absalón lo saludaba y le daba un beso. Hacía lo mismo con todos los israelitas que iban a ver al rey David para resolver sus asuntos judiciales. Así Absalón se ganó el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey David: permíteme, su majestad, ir a Hebrón para cumplir una promesa que le hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Aram, le prometí que si el Señor me permitía regresar a Jerusalén, yo le serviría al Señor en Hebrón. El rey David le dijo: ve en paz. Entonces Absalón partió para Hebrón, pero envió espías a todas las tribus de Israel para que les dijeran: cuando oigan la trompeta digan: Absalón es rey en Hebrón. Absalón invitó a 200 hombres para que fueran con él, pero ellos no sabían los planes de Absalón. Cuando Absalón ofrecía sacrificios, mandó a llamar a Ahitofel, uno de los consejeros del rey David, que era del pueblo de Giló. Así la conspiración de Absalón fue tomando forma y más gente lo apoyaba. Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy. Queremos compartir esta palabra de oración. Señor, ayúdame a hacer planes sabios y ser fiel a Dios. Que como comunidad la gente pueda ser leal a Dios y siempre planeemos lo que es bueno y encontremos amor y fidelidad. Señor, oro para que seamos inspirados con el ejemplo de los apóstoles y de los misioneros surcoreanos que siguieron sus pasos. Que nunca dejemos de enseñar y proclamar la buena noticia de Jesús y que Él es el Mesías. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a nuestros líderes, los nacionales, gubernamentales, a los padres, a los líderes de la iglesia, a los jefes. Señor, guarda nuestros corazones, manténnos leales, siempre amando y fieles a ti, así como fieles los unos con los otros. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición número 160 de esto que titulamos Lee conmigo la Biblia. Nuevamente este programa lo dedicamos a Isabel, nuestra querida amiga que desde la provincia de Córdoba y que estuvo por aquí en la ciudad de Virasoro, Corrientes, y ahora vive en los Estados Unidos. Un abrazo enorme y que siempre, cada día, en sus tareas cotidianas, nos escucha y nos sigue. Abrazo enorme, Isabel, para vos y por supuesto para todos ustedes que día con día están ahí del otro lado, escuchando, compartiendo, creciendo y también siendo de bendición para otros a través de este minúsculo, pequeño, pero con mucho amor, este esfuerzo que hacemos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Será hasta mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.